señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. La semana pasada celebramos todos el fallo de la Cámara de Estados Unidos que anulaba el fallo contra YPF en primera instancia. Yo quisiera que hoy escuchen declaraciones de Luis Moreno Ocampo. Luis Moreno Ocampo fue fiscal adjunto en el juicio contra las juntas militares en la Argentina, pero además fue fiscal, el primer fiscal jefe de la Junta, de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo que dice respecto a este caso una personalidad como Luis Moreno Ocampo? El caso Ashkenazi es enorme y es muy grave. Era gravísimo que la Argentina tuviera que pagar $6.000 millones. Así que es muy importante lo que pasó con la Cámara de Apelaciones Federal. Para mí el tema es por qué el presidente Kirchner, que quería reducir la forma en que se manejaba Repsol, obligó a Repsol a darle 25% de las acciones a Ashkenazi. Se lo habría hablado al gobierno argentino, devolver las acciones al gobierno argentino, no a un particular. Si el presidente Kirchner hubiera hecho eso, no hubiera habido conflicto. Justamente la idea de que hay que expropiar las acciones de Ashkenazi es porque, en primer lugar, el presidente Kirchner cometió un grave error dándoselas. No tiene por qué darle acciones de esa forma. Le vendieron las acciones con un crédito del Banco Suizo y un crédito de Repsol a pagar con las ganancias futuras. Cualquiera puede comprar así. Eso debería haberlo hecho, si quería hacer eso, si podía hacer eso, si podía limitar la acción de Repsol, debería haber dado ese 25% al gobierno argentino, al pueblo argentino. Esto que dice Luis María Ocampo es la misma duda que tenemos todos los argentinos. ¿Qué es lo que era la familia Ashkenazi? ¿Testaferro de Kirchner? ¿Socios de Kirchner? Si no, no se justifica de ninguna manera que le hayan dado ese porcentaje de acciones. Ahora, lo grave es que esta familia sigue manejando, por ejemplo, el Banco de San Juan. Juanca, tenemos varios temas hoy. Sí, y agregando un tema de esto, hoy Enrique Grulló, uno de los abogados más importantes en lo que son los organismos financieros, en La Nación dice: ¿quién le da impunidad a los Ashkenazi? Según lo que cuenta, hay dos estudios muy importantes de Estados Unidos, uno de ellos el que manejó todos los temas penales del presidente Trump durante muchísimos años, que le ofrecieron a Argentina junto con el FBI investigar esto. Y no han querido investigar. Alguien está tapando a esta familia, pero realmente es increíble que pasen estas cosas, ¿no? Así es. Bueno, pero los temas de hoy, hay varios temas importantes, entre ellos el del chico que en Santa Fe, con 15 años, llegó con una escopeta y mató a un chico de 13 años, disparó otras veces. Si no fuese por un personal de la escuela que pudo reducirlo, hubiese sido mayor el desastre, y puso en el tapete un tema que uno lo ve en las noticias de Estados Unidos, también en Argentina. No es la primera vez que pasa. En San Juan pasó con un chico que mató a una mujer en la calle con martillazos, muy similar a lo que ha pasado ahora, pero pone todo el sistema educativo otra vez en la picota, principalmente por no poder detectar casos de este tipo. Muy bien. ¿Otro tema? Sí, procesan a Tapia y Tobillino y los embarga con 350 millones de pesos. Esto lo ha decidido la justicia en las investigaciones que están haciendo con NAFA. Consideran que ellos eran parte de un entramado en donde, entre otras cuestiones, hay un perjuicio al fisco de varios cientos de millones de pesos. ¿Sabes que la sensación que tiene alguien que ha seguido con cierta pasión el fútbol es que realmente, si los árbitros se pueden comprar, yo no quiero saber más nada con el fútbol, no renuevo mi pack de fútbol, me dedico a otras cosas más lucrativas? Bueno, hoy en el programa hay un sanjuanino que ha estado sindicado porque hay una empresa que se está investigando y se han mostrado facturas de donde ha recibido pago. Él está hoy acá para dar las explicaciones. Yo digo siempre, cuando un partido se define en el último minuto, alguien estuvo apostando, porque lo de las apuestas es otro tema complicado que va más allá del arbitraje, porque ha pasado, mostraban el otro día en Brasil,
15 toques del equipo que sacó. Nunca la tocó el equipo visitante e hizo el gol el equipo visitante. Por eso. Sin tocar la pelota. Muy bien. ¿Qué pasó con el exministro Cacho Valverde? Sí. ¿Iba en avión? Exactamente, iba acompañando a su hijo Javier, que es médico y además piloto. Habían programado un vuelo a raíz de esto, estuvieron haciéndolo, pero sufrió una descompensación, dijo que se le bajó la presión, motivo por el cual su hijo Javier notificó al Aeroclub que iban a descender a raíz de esta situación y bueno, llegado, fue asistido. Aterrizaron como corresponde porque, bueno, su hijo era el que iba piloteando, nada más que el doctor Valverde sufrió esta descompensación en pleno vuelo. Dijo que se es algo que puede pasar. Sí, la noticia en la mañana, si estuviera piloteando él, ¿no? Claro. La noticia en la mañana era que él estaba piloteando, él no tendría permiso para pilotear, después el Aeroclub dijo que no, que era el hijo. Exactamente, que es piloto. Juan Cabozzo es abogado, quiero que me explique por qué una ley que ha sido debatida por el Congreso, que ha costado mucho que saliera, que ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo y cualquier juez federal puede pararla. Esto es parte de lo que puede hacer la justicia cuando está en peligro el orden constitucional. Ante un amparo, se ampara un derecho de alguien, en este caso de la CGT, en cuanto a las cuestiones gremiales, con una medida cautelar, es decir, dicen, hay que tener cautela con la aplicación de esto hasta que no se investigue. El fondo pueden pasar varios años, lo que en los próximos días puede dejarse de lado esta medida cautelar y seguir vigente la ley, mientras se resuelve el tema de fondo. La cuestión que son más de 80 artículos, lo que ha declarado este juez que no pueden aplicarse, y entra un poco esta división de poderes. Si un juez va a tener más peso que 256 diputados y 72 senadores... Más el Poder Ejecutivo... más el Poder Ejecutivo que lo promulgó o no. La cuestión es que la Corte Suprema de Justicia podría actuar, pero se toman los tiempos bien largos, ahora, tratando de no ser ellos los que lo resuelven. ¿Qué pasa si otro juez federal dice está bien? Que tendría que aplicarse. Hay un conflicto de intereses que tiene que resolver el Tribunal Superior, que en este caso sería la Corte Suprema. Y sobre el juez federal solo está la Corte, no hay una Cámara. Cuando hay conflicto de intereses tiene que resolver la Corte. Y en el caso de este juzgado que ha parado la ley ahí laboral, puede resolver la Cámara y ahí después, o la Corte por un per saltum puede directamente resolver por la importancia que tiene el tema y no esperar que lo resuelva la Cámara, sino resolver directamente ello el tema de fondo. Pero la Corte Suprema, por lo general, con estos temas, espera que decante un poco. No resuelven ahí nomás. O sea que, pero en esencia, supongamos que alguien esté esperando para invertir que esta ley saliera, ¿o no? Y de pronto dice, paremos ahora, y se para un año. Y vos calcularle que el peronismo ha dicho que si ellos ganan las elecciones en el 2027, lo primero que hacen es derogar esta ley. Podría pasar que no se aplicara nunca, que se declarara inconstitucional, no se resuelva y antes de que se resuelva ya se derogue. Podría pasar. Sigamos, ¿quedó algo en el tintero? Sí, vamos a un caso que, bueno, tomó bastante repercusión en la provincia. Esta nena de 12 años que resultó embarazada. En las últimas horas la justicia ha detenido al padrastro, a la pareja. ¿Qué edad tiene? 12 años. Recuerda que el viernes le contábamos. Esta nena está internada, está siendo asistida ya por decisión de la justicia y además los informes médicos, se interrumpió el embarazo, el padrastro ha sido detenido y lo que ha llamado la atención es que la denuncia llegó a causa de que se descompensó en la escuela y las maestras hicieron la denuncia. Pero lo que ha llamado la atención y ahora están investigando es a la madre, porque la nena dijo, mi mamá sabía, yo le dije a mi mamá y no me hizo caso. Bueno, gravísimo. Parece que es más común de lo que la gente piensa en estos casos. Señores, estos son los anunciantes de La Ventana. Auspician este programa. Broker Andino, SEAC, Farmacia San Martín de Porres, Municipalidad de Caucete, Dulcín, Café América Mayorista, Municipalidad de Santa Lucía, Naturgy, Municipalidad de Rawson, Grupo Mitre Salud, Golden Mining Gualirán, UPCN, Glencore Pachón, Municipalidad de la Capital, Papelería Salomón, Vanessa Novias, Municipalidad de Pocito, Pinturería Córdoba, Municipalidad de Rivadavia, Cochería San José, Municipalidad de Albardón, Universidad Nacional de San
Juan, Municipalidad de Hachal, Nápoles Frío, Alfredo Nardi Abogado, Barrick, Prevención Salud, Equimel, Clínica Santa Lucía, Municipalidad de San Martín, Gonzalo Campos, Avícola Soles, Cámara de Diputados de San Juan, HG Perforaciones, Gobierno de San Juan, Sancor Seguros, Barceló Combustibles, Colormax, Municipalidad de Chimbas, Sindicato Empleados de Comercio, Peluquería Gardela y Coqui Torres, Sonido e Iluminación. En marzo del año pasado, dichos reconocimientos se llevaron a cabo en 3 ceremonias virtuales, los días 14, 15 y 16 de junio. Neumáticos Barceló. Alineación y balanceo, rotación y colocación de neumáticos, tren delantero completo, amortiguación y frenos. Ahora también cambio de aceite y filtros para tu vehículo. Plan 12 cuotas sin interés, con tarjeta de crédito del Banco San Juan. Te esperamos por la esquina de Mendoza y 25 de mayo. Neumáticos Barceló, todo en un solo lugar. Alguien puede pensar que es casi una timba, pero ¿Estados Unidos va a mandar tropas a Irán? Bueno, la cuestión es que hay gente que saca números diferentes de lo que dice Trump. ¿Qué es lo que te dicen? Hoy las tropas terrestres en Estados Unidos en esa zona deben ser 5.000. Con suerte pueden llegar a 10.000 en pocos días más. Es totalmente un número irrisorio para lo que es la geografía y lo amplio del terreno de Irán. ¿Qué es lo que podrían hacer? Pasar por Hormuz y quedarse todos ahí. Pero también serían fáciles de atacar. Estarían todos en un mismo lugar y podrían atacar. La otra posibilidad es que se vayan todos a Yemen y el Mar Rojo sea el lugar para salir. Pero dicen que Yemen en pocos años ya son 300.000 la gente que tiene el ejército. Pasó de 3.000, 4.000 a 300.000. Todo equipado por Irán. Con lo cual, si también provocas mucho a Yemen y te cierra el Mar Rojo, no puedes pasar por Hormuz, no puedes pasar por Mar Rojo, tenés que dar la vuelta por toda África. Y le están diciendo a Trump, ojo, podés embromar todo el mercado internacional, no cerrés el Mar Rojo. Por otro lado, el ciudadano medio de Estados Unidos no está dispuesto a enfrentar otra guerra enviando tropas. Ellos miden todo. Esta guerra es la que, teniendo en cuenta la cantidad de días que lleva, la que más imagen negativa tiene, incluso mucho peor que Vietnam. Es decir, no tiene ningún respaldo de gran parte de Estados Unidos. Es que ¿sabes cuál es la diferencia? Vietnam estaba circunscrito a Vietnam, pero esto están en todo el mundo desparramados. Una bomba puede estallar en cualquier lugar, el lugar menos pensado. Y hay un tema más sensible. Para el argentino, ¿cuál es el tema que te vuelve loco? El dólar. Sí. Sube el dólar y te vuelves loco. Para el ciudadano de Estados Unidos, el galón de nafta. Y el galón de nafta está más allá de $4. Entonces, para ellos, ya esta guerra ya es incómodo, porque les está tocando el bolsillo y sabemos que el bolsillo es lo más sensible. Patricia Moreno, nadie iba a pensar que una simple chica común, 29 años tenía, pero era una jovencita, abogada, haciendo un gesto como que eran monos, algún brasileño, iba a causar tal problema que alcanza incluso políticamente, porque hasta interviene que si Bullrich actuó, si el canciller actuó bien. Todos están atrás de esta chica. Exactamente, esta abogada que, bueno, a raíz de que ya se determinó que la justicia la dejaba volver al país, a raíz de estos gestos que fueron considerados obscenos y de alguna manera discriminatorios y demás, bueno, está también hoy de alguna manera teniéndose en cuenta su actuación, la intervención que tuvo la Cancillería, los abogados. Esta chica era abogada también. Se ha cuestionado, bueno, si tuvo el apoyo de la Federación de Abogados de Buenos Aires o el Foro de Abogados, y esto ha llevado a que también se cuestione la conducta de los profesionales en el exterior, ¿no? Porque dicen, bueno, era una profesional, sabía lo que hacía o no sabía lo que hacía. Está bien, pero el caso es si termina con una sanción que se puede aplicar en la Argentina o la van a dejar ahí. Yo creo que la van a dejar directamente allí, por lo que decían que iba a tener... Ya puede llegar al país... Tiene que pagar una multa, una diferencia. Tiene que dar una compensación a quienes ha agredido y tiene que realizar tareas comunitarias. Claro. Bueno, veamos 2 anunciantes y después, pegadito, lo mejor de la web. ¿Y el asadito? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Vos te vas a encargar? Pegamos unas pizzas. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mirá, te apuesto que si consigo todo en menos de 15 minutos, no solo vos te pagás el asado, sino que vas a lavar todos los platos. Dale, hermano, yo te tomo la apuesta.
Pero mirá, te quedan 14 minutos, apurate. En Napoli, tienda de frío, encuentro de todo. Bebidas bien frías, verduras listas, una buena picada y la mejor carne, seleccionada por expertos. No tengo que sacar números, no espero. Entré y salí en minutos. Me parece que alguien perdió la apuesta. Ah, no puede ser, hermano, vos has hecho trampa. Ya lo tenías preparado. No es hacer trampa, uno sabe a dónde ir. A ver cómo está esa carne. Uf, una mantequita. Napoli, tienda de frío. Fácil, rápido y al mejor precio. En Clínica Santa Lucía te la hacemos fácil, desde la comodidad de tu casa. Saca tu turno por WhatsApp al 2644-360660. Es rápido, práctico y sin complicaciones, sin colas, sin esperas, sin perder tiempo. Porque cuidar tu salud visual nunca fue tan sencillo. Clínica Santa Lucía, la mejor manera de ver la vida. Lo mejor de la web. Da Vinci dibujó un mapa mirado desde arriba 400 años antes de que el humano pudiera volar. Durante una campaña militar, Cesare Borgia le pidió a Da Vinci hacer un mapa de Imola para planificar la mejor manera de defender la ciudad. En esa época, los mapas de ciudades se dibujaban miradas desde el lado, con elementos fantásticos como dioses y monstruos, con un enfoque mucho más alegórico que práctico. Da Vinci, como genio loco que era, se propuso dibujar un mapa mirado desde arriba. Entonces se puso a recorrer todas las esquinas de la ciudad usando una brújula para dibujar la dirección de las líneas y contando sus pasos para medir las distancias más cortas. Para las distancias largas inventó un carro que mediante engranajes botaba una canica en un canasto cada X cantidad de metros. Así Da Vinci solo tenía que contar la cantidad de canicas. Y así es como Da Vinci dibujó el primer mapa mirado desde arriba. Hoy en día es importante estar más protegidos que nunca. Es por eso que trabajamos con más de 18 compañías y somos líderes en el mercado asegurador. Tenemos las coberturas más completas para proteger tu vida, tu salud, tu familia y tus bienes personales. Asegura con nosotros. En Broker Andino sabemos el valor de las cosas. En SEAC, la tecnología de última generación se combina con la calidez humana para cuidar lo más importante, tu salud. Confianza, precisión y compromiso en cada estudio. SEAC, Centro de Estudios de Alta Complejidad, al servicio de tu bienestar. Cumplen años hoy. Te presentamos Sancor Seguros Minería, un producto pensado para brindar soluciones integrales a las empresas del sector, con condiciones exclusivas y descuentos diferenciales para las pólizas de la industria minera. Conoce más en sancorseguros.com.ar o con tu productor asesor. Juan Castro, la relacionista pública Mercedes Maya, el abogado Mario Parra, José Martín, la docente de nivel inicial Viviana Robles, la exdirectora del coro preuniversitario, exdecana de filosofía Zulma Corso, la locutora Luciana Boiro, Daniela Matar Campbell, el comerciante Serafín Sánchez, la locutora Claudia Páez, el filósofo Michel Segaid, Andrea Gómez Jorge, María Boldú, Gastón Seminara y Mirta Solera Moyano. Bueno, siempre es triste cuando alguien se va y también tendría que ser motivo de alegría que alguien vuelva. Vuelve sobre todo a estar en la televisión. Es el caso de Juan José Russo, doctor en ciencias políticas y, aunque sigue siendo joven, imagínense que cuando se sancionó en el año 86 la Constitución sanjuanina, han pasado ya 40 años. Ahora, sí. El 1 de mayo... Eras casi un bebé. Sí, es increíble. Ahora ya se festeja el aniversario de una constitución que tuvo un cuerpo de constituyente muy sorprendente, como ocurre con la política y como ocurre a veces con las elecciones, ¿no? De pronto... La fiesta estaba preparada para uno. Exactamente. Se organizó incluso una ley electoral porque se pensaba que iban a ganar otros actores. Los bloquistas, sí, era gobierno del bloquismo. Exactamente. Rizzo lo explicó acá, Pedro Rizzo. Nos quedamos, seguro. Porque se le dábamos 20 de los 30 legisladores convencionales
a la mayoría. Así es. Salió una constitución radical. Salió una constitución, pero también con bastante apoyo de los bloquistas, incluso en algún momento habían algunos constituyentes del justicialismo que también apoyaron. Más de eso, era de las primeras constituciones postdemocracia, con lo cual muchos referentes nacionales también contribuyeron para esta nueva constitución. La primera constitución en Argentina que siguió la pauta de lo que era el imaginario del gobierno de Alfonsín en esa época, ¿no? Que era una constitución muy republicana, con controles sobre el gobierno, con estabilidad, que limitara el tema de las reelecciones, a pesar de que concedió por primera vez la reelección del gobernador, ¿no? Debe haber estado sujeto a muchas presiones Alfonsín, ¿no? Porque tenía por un lado el apoyo de la gente que quería sí o sí volver a la democracia, eso está claro. Pero por un lado tenía una presión militar, que la costumbre se había hecho que cualquier problema recurríamos a los militares para que volvieran, ¿no? La presión de Alfonsín tuvo varios actores, digamos, ¿no? Por una parte, como bien dices, los militares, porque en cierto modo había ganado quien también se esperaba que no ganara. Había, no sé si acuerdos, pero sí ciertas garantías por parte del partido que competía, del peronismo, que había dicho que legitimaba la autoamnistía. Y Alfonsín la deroga a la autoamnistía que se habían dado los militares, ¿no? Y luego tenía, por la cefalía que en ese momento sufría el peronismo, tenía una oposición muy dura, y que uno, cuando lo mira internacionalmente, 13 huelgas generales a un gobierno en transición, era realmente muy fuerte, ¿no? Sumemos eso a la existencia de partidos provinciales fuertes, que después fueran limando su poder, pero eran muy fuertes. Sí, el caso del partido neuquino, ¿no? El caso del bloquismo. Que llevó a que no se aprobara la reforma del sindicalismo en ese momento, ¿no? Que fue un duro golpe para el gobierno, porque implicaba una democratización interna en los sindicatos. Es decir, fue un gobierno lleno de adversidades y con muchos enemigos, diría, para plantearlo fuertemente, ¿no? No obstante eso, el liderazgo de Alfonsín fue extraordinario, porque logró instalar un imaginario de democracia que no había existido en la historia de Argentina. La historia de Argentina, cuando uno mira el largo plazo, que es interesante, digo, no solamente la coyuntura, sino también mirar la historia y el largo plazo y los factores estructurales, estuvo signada por momentos en que la democracia funcionó con la voluntad popular, pero con problemas a veces en el trato a la oposición. Fue el problema de los años 40, 50. Luego, los problemas de la restricción de un actor tan importante como el peronismo, en los gobiernos de Ilia y de Frondizi. Entonces siempre, luego el problema de la violencia generalizada en los años 70, por parte del Estado y por parte de las organizaciones. Y algunos focos que quedaban de una guerrilla también fuerte. Y que quedaban, exactamente. Exactamente. Entonces digo, de pronto instalar una democracia que respetara la voluntad popular, que no hiciera más intervenciones federales. Con Alfonsín se terminaron las intervenciones federales, ¿no? Y que se respetara a la oposición. Esta conjunción, y que se le entregara el poder a la oposición, no había pasado nunca en la historia de Argentina. Mañana das una charla sobre Alfonsín. Así es, mañana vamos a hablar sobre cuáles son los factores que llevaron y cuál es el significado de lo que fue la nueva democracia en Argentina, porque no hubo una recuperación de la democracia, ¿no? Lo que hubo fue la instalación de la democracia y de los ideales de la democracia. Hasta ese momento los proyectos que habían eran otros, los proyectos políticos. Con Alfonsín la democracia pasó a ser un fin en sí misma, y con la democracia debía haber salud, educación, ¿no? Y no alcanzó. No alcanzó, pero quedaron como ideales, y ese es un triunfo.
dentro de la democracia. No había que salirse de la democracia para tener eso, ¿no? Muchas cosas se hacen en nombre de la democracia, pero quizás en nombre de la democracia, que no está en discusión, pero siempre se dice, no, si vos estás en contra de tal cosa, estás en contra de la democracia. Se ha hecho hoy que parte fundamental de la democracia, que son los partidos políticos, esté a tal punto devaluado que ya hace años que no se presentan como partidos políticos. Tienen que ir con frentes en donde esconden hasta la ideología. Hoy armar una ideología en una campaña parece una utopía. Sí, digamos, lo que ha cambiado es ha sido tan fuerte el peso de los partidos políticos en la movilización, en la incorporación de actores colectivos y en la identificación colectiva. Pensemos que en alguna época la Argentina se dividió entre liberalismo y antiliberalismo, entre peronismo y antiperonismo, entre radicales y antirradicales, porque los partidos tenían una capacidad de identificación colectiva y dividían a la sociedad. Eso, con la nueva tecnología, con los cambios socioeconómicos que han habido y los nuevos sectores sociales que ya no son el sector obrero, ya no hay un partido de los obreros, porque los obreros, ¿cuánto representa el obrero industrial? Es muy poco. Lleva a que volvamos, paradójicamente, a una situación que era la de comienzo del siglo XX, cuando Ostrogorsky, que fue el primero que organizó trabajo sobre los partidos políticos, hablaba de los comités que funcionaban solamente para las elecciones. En la actualidad, ¿qué hay? Estos comités, ¿cómo se organizan? Con las redes. Y surgen los candidatos, lo que se conocen como los partidos personales, ¿no? Donde el caso del presidente actual de Argentina es un caso así puro, digamos, ¿no? Y único quizás. Pero si bien no existen los partidos, sí, yo creo que sí existe el anti. El argentino se acostumbró a votar contra de, más que a favor de. Creo que la vez que votó, una de las últimas veces fue cuando lo votó Alfonsín. Bueno, en la Argentina uno puede ver la etapa Alfonsín-Menem, que es una etapa donde había polarización, claramente, porque los principales partidos sumaban más del 80%. Fue creada también. Es la definición de la polarización. Y luego, desde post-Menem y post la alianza, digamos que fue el último que intentó también confluir, una experiencia breve y dramática también, surge ya esto que se conoce como la bifurcación, la grieta. La borocotización, que lamentablemente hablamos solo de Borocotó. Sí, hay una trivialización. El radicalismo fue con Cristina Fernández. Hay una claro, bueno... cosa que parecía impensada para un radical puro. Sí, pero no era un radicalismo, digamos, no es una decisión del radicalismo plena, son radicales, digamos. ¿Sí? En realidad lo que te está mostrando es una fragmentación y un estado de deliberación interna, digo, en lo que era uno de los partidos tradicionales. Uno podría decir, bueno, Menem apoyó a Alfonsín en el comienzo cuando fue el tema del plebiscito con Chile, ¿no? Fue el único que dio el apoyo. Sí. Y Alfonsín apoyó en el acuerdo de Olivo apoyó a Olivo, son los acuerdos que por ahí se logran entre los partidos, pero creo que desde el 2003 en adelante surge una diferenciación que luego se estabiliza y en donde resulta ya muy difícil pensar que pueda haber, por ejemplo, un acuerdo para una reforma constitucional. Juan José, celebro que estés de vuelta y que podamos seguir charlando estos temas, vamos a tener mucho tiempo. Porque creo que la política argentina hay que desmenuzarla, como dice un amigo mío, contenedor de pescado, ¿no? Sí. Es bastante compleja. Están pasando cosas muy complejas. Es bastante compleja y es muy inestable. Entonces ahí generalmente tienden a haber ciclos de enamoramientos muy fuertes, de estigmatización también bastante fuerte, donde predomina mucho para decirlo con términos simples, la exageración, ¿no? Sí. Y esto implica también mucha teatralización de la política. La política siempre implica, por algo se habla de actores, se habla de escenario, ¿no? Implica cierto nivel de teatro. Y con las nuevas tecnologías implica también cierto énfasis a veces y cierta exageración, como lo que está ocurriendo hoy en la competición política, ¿no? en Argentina. Vamos a volver. Un tema creo yo que va a apasionar a mucha gente, ¿no? ¿Los árbitros se venden o no se venden? Vamos a hablar de eso. Vení a Don Eduardo Market y hace todas tus compras en un solo lugar.
alta calidad en carnes y fiambres, variedad en congelados y gran surtido en almacén, perfumería y limpieza. Panificados, frutas y verduras frescas, rincón saludable, tienda de vinos y deliciosos platos listos para llevar. Don Eduardo Market, Ignacio de la Rosa casi Amelino, todo en un solo lugar, porque tu tiempo vale. San Juan, una tierra que se propuso transformar su riqueza natural en oportunidades a través de la minería. En Veladero, hace 20 años somos parte de esa historia, con un equipo de miles de personas talentosas, empresas locales y una comunidad con sueños y proyectos. Hoy, un mundo mejor necesita más minerales. Con San Juan y desde Veladero, estamos listos para seguir generando un legado de valor. Emanuel Lejarque es el árbitro sanjuanino que más carrera ha hecho a nivel nacional. Está dentro de lo que es AFA, con partidos que puede dirigir, incluso creo a nivel internacional, Emanuel. Sí, jugué amistoso acá en el Bicentenario, Argentina, Panamá, Bolivia y cuando vino Boca con Flamengo. Bueno, pero ahora tu nombre está en algo que me imagino que para un árbitro no debe ser muy tranquilizante. Dentro de lo que se está investigando, una empresa de Buenos Aires ligado con AFA, y en donde la justicia quiere saber si por ahí se manejaba dinero para otro tipo de cuestiones, aparecen facturas tuyas a la empresa. Y a partir de ahí, como justo están investigando otros árbitros por cuestiones de favorecer en cambio de partidos, arreglar partidos, ha quedado en la misma bolsa. ¿Por qué no nos explicás un poco el tema? No está confirmado lo que vos bien decís, y tampoco es que yo le facturaba, sino ni me pidieron la factura. O sea, la información que hay de Diario Clarín es por largar una información amarillista, por nombrarlo de esa manera. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esa es la factura justamente a Malte SRL, que es quien está siendo investigada, la cual yo tenía de sponsor en esos años, 2020, 21, 22 y 23, donde hacíamos el programa en Radio 103.5, Radio La Red, en Canal 8, y era mi sponsor oficial. Yo hablé con... ¿Esta empresa qué es lo que era? Con Pablo Tobillino, que me consiguiera un sponsor para la radio donde yo iba a hacer el programa, el proyecto de Tiro Directo. Le pedí cualquiera, que me consiguiera una empresa de seguro, un banco, lo que fuera, para, como ustedes mismos se mantienen en la prensa y en los medios de comunicación, con publicidad, entre otras pautas. Y bueno, él me ofreció facturarle a Malte, nada más. Y salía como una publicidad institucional, justamente como Malte SRL, sponsor oficial de Tiro Directo, el programa al inicio y a la finalización del programa por 2 años y medio. Como verás, ahí tenés una factura donde los montos son insignificativos, o sea, y están todas las facturas, obvio, a Malte, que es quien me sponsoreaba el programa. Eso es una factura mensual, digamos, 85.000 pesos. Una factura mensual, el cual el programa se hacía en 10 meses durante el año. ¿Qué es lo que había a cambio con Tobillino? ¿Cuál era el trato tuyo a cambio de haberte conseguido el sponsor? No, nosotros con AFA, Tobillino, Chiqui, ellos nos apoyaron siempre en cuanto al referato, en todo sentido. Nosotros, por ejemplo, voy a hablar de San Juan, donde nosotros cuando iniciamos las capacitaciones para los árbitros no teníamos apoyo, más que nada en sus primeros momentos de Fabián Martín en la Municipalidad de Rivadavia, pero estábamos por ahí necesitando materiales, por ejemplo, proyectores, notebook, para dar las clases. Y justamente hay que decir las cosas buenas como esta que estoy diciendo yo. Ellos no solamente nos apoyaron a nosotros con materiales como la computadora y los proyectores para dar clase, sino con la vestimenta, con la ropa, para que los árbitros salgan todos iguales a los terrenos de juego. Y así mismo... Pero esto no daba lugar, por ejemplo, que Tobillino dijera: Emanuel, tenés que dirigir tal partido, ¿sería bueno que ganara tal? No me pasó. Yo no tengo esa cuestión. Lo mío está acá, todo demostrado y facturado. ¿No hay ningún partido tuyo que haya sido...? De 700 partidos que juega Nacional B, me he equivocado en 5 jugadas clave, la cual
en estadística puede pasar, o sea, nada más. Es decir, no estás dentro de la picota de los árbitros que hoy están investigados. Y lo que vos decís que están dentro, todavía no hay prueba. O sea, vos sos abogado. Hasta que no se demuestre lo contrario, estamos hablando por hablar. Sí, lo que pasa es que hoy hay toda una cuestión mediática que lo tiene a la AFA en el medio, con cuestiones muy pesadas también. Tiene que ver las transmisiones, tiene que ver una cuestión política, tiene que ver muchas cosas. Hay un medio de comunicación muy fuerte, que es justamente el que da estas notificaciones por las cuales me nombraron a mí, sin pedir facturas, o por qué a mí, explicándome por qué me transfería este monto insignificativo, bien, en ese momento, para la radio, ¿me entendés? O sea, no, la justicia no me ha pedido nada, no, yo no estoy siendo investigado como dice el diario Clarín. El que está siendo investigado... Para tener una idea, esos 85.000 pesos en ese momento, ¿cuánto cobrabas por un partido para dirigir oficialmente? ¿Cuánto te pagaban como árbitro? 2.50 aproximado, no recuerdo, pero por ahí. Es decir, por mes cobrabas con esto un 30% de lo que sería un partido. Y no, porque es diferente, no va relacionado con el fútbol. No, pero para ver los montos también, porque capaz que si aparece una factura de 50 millones de pesos, uno dice no sería lógico para un programa. Es que no es lógico justamente esa factura con lo que vos ganabas mensualmente. ¿Me entendés? O sea, no es lógico. No tiene sentido, Juanca, no tiene sentido. ¿Me entendés? O sea, está claro, yo es decir, hablando mal y pronto, sería muy barato comprar un árbitro por 85.000. Y no es el tema tal cual, porque no se justifica. ¿Me entendés? Una cuestión que no tiene sentido, El tema es, bueno, que yo siempre digo y lo digo acá, estoy a disposición, ¿me entendés? Porque no tengo chat, no tengo nada que ocultar. Hoy he estado en todos los medios comunicando esta cuestión y el que tiene dos dedos de frente entiende que lo que vos estás diciendo, lo que vos me estás preguntando, ¿me entendés? O sea, justamente acá tengo un compañero, Fernando Pereira, que me acompañaba en esos momentos. Y bueno, sponsor, cantidad, que nos fue muy bien en esos 3 años y equivalía a pagar el aire nomás de Canal 8, de Radio La Red, nada más. Está bien, perfecto. Gracias por estar, Emanuel. Vamos a seguir ahora, vamos a hablar de temas de salud, pero primero creo que viene Luciano. Vienen 2 anunciantes y ya después viene Luciano. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller les informo las efemérides del día de hoy. El 30 de marzo de 1492, los reyes católicos firman el decreto que ordena la expulsión de los judíos en España. En 1793 nace en Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. En 1875 fallece el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil argentino. En 1945 nace en Inglaterra el músico, cantante y compositor del rock y blues Eric Clapton. En 1989, Eduardo Angelós exige la renuncia del ministro Zurril a un mes y medio de las elecciones del 14 de mayo. En el año 2005 fallece el padre Ricardo Báez Laspiur, quien durante 17 años fue el primer cura párroco de Chimbas. Eso es todo desde acá. Adelante, estudio. En América siempre vas a encontrar los mejores precios, variedad y calidad en atención. Ingresá a nuestra web www.americamayorista.com y encontrás todas nuestras ofertas. Envíanos un WhatsApp, sumate a nuestro canal y entérate antes que nadie todo lo que tenemos para vos. Cuando de cirugía dermatológica se trata, confía en las mejores manos. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Afecciones de la piel y miembros, lesiones benignas, tumores cutáneos, radiofrecuencia, cirugías unguealis, toxina butolínica, relleno facialis. Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo. Profesionalismo y responsabilidad al cuidado de tu cuerpo. Vamos con Patricia Moreno. Y nos vamos al ámbito policial y judicial. En horas de la tarde, la policía pudo recuperar el cuerpo de una mujer que se había arrojado al interior de un canal de riego con la intención de suicidarse, cometido que logró. Un chico la vio cuando se arrojó al agua, dio aviso y bueno, la policía luego intervino y en horas de la tarde se recuperó el cuerpo. Y en estos momentos está trabajando la policía criminalística y la justicia en Albardón porque fue encontrada una persona en el fondo de su casa sin vida. Tratan de determinar si fue un hecho delictivo o fue por causas naturales. Muy bien. El doctor Marcio Meglioli es neumonólogo.
cada vez que se habla de que hay muchos casos a todos los que tenemos determinada edad nos corre un frío por la espalda, porque hemos vivido algo que no sé hasta dónde fue real, pero que nos marcó a todos. En estos días se está hablando mucho de gripe. ¿Son los casos normales o no, doctor? Hola, buenas noches. Primero, es muy buena la introducción que hiciste. ¿El por qué? Porque la gripe sigue siendo la primer causa de morbo y mortalidad en mayores de 65 años en el mundo. Sigue siendo la primer causa de mortalidad en mayores de 65, mortalidad y complicaciones asociadas a la patología. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de eso. Vos bien lo dijiste, hemos pasado por una pandemia, hemos pasado por el COVID. Somos casi sobrevivientes. Somos sobrevivientes. Recordemos que cuando empieza el COVID, antes de la vacunación, a pesar que hay muchos que todavía la cuestionan, yo te puedo decir, yo en ese momento estaba de director del PAMI y era la época donde entraba el COVID en una institución cerrada, psiquiatría, geriatría, diálisis, discapacidad, y mataba en 5 días 10, 15, 20, 60 personas en diferentes lugares del mundo, era eso. Y a partir de la vacunación esa estadística cambió. El 95% de los muertos tenían más de 64 años. En ese momento, antes de la vacuna. ¿Sabes que a mí me emocionó el día que me fui a vacunar? Independientemente que fuera o no la vacuna rusa, que fuera primera. Sí. Pero era algo distinto. Cambió, fue una bisagra. Fue una bisagra donde, te vuelvo a repetir, más de 64 años, el 95% de los muertos en ese momento, y eso cambió a partir de la vacunación. Entonces, hoy tenemos esta famosa H3N2, que es una cepa de gripe estacional, periódica y anual, que no es nueva, es una cepa modificada que ya la hemos tenido en diferentes momentos de periodos de ciclos a nivel mundial, y que sí se ha visto que esta cepa, por algo este año inclusive ha empezado antes la vacunación. Siempre las vacunaciones empiezan en abril. No sé si tendrá relación, pero yo en febrero veía árboles con las hojas amarillas que se iban cayendo. Y veo, todavía estamos en marzo, con gente que ya está con gripe, con resfrío. Es decir, hay algo que está cambiando. Y el clima cada vez hace más calor, eso sí, más sequedad, sobre todo en lugares como San Juan se nota mucho. Hay más polvo en suspensión, entonces hay más enfermedades, patologías respiratorias, que ya podemos discutir si era gripe o no. Sí hemos tenido y seguimos teniendo, me cae al consultorio, gente que te dice, sí, así te lo describen, tuve una gripe, una semana, 5 días, tomé un antigripal, se me pasó, pero la tos nunca se me pasó. ¿Hace cuánto? 2 meses, 3 meses, nunca dejó de toser. Eso no era gripe, eso era COVID. Y sigue habiendo casos de COVID. Muchos casos de COVID. Estadísticamente te estoy hablando, no tendría que haberlo tenido en su momento para hacerle un hisopado y poder comprobarlo. Que ya no se hace protocolarmente. Pero sí se pueden hacer, sí, en los hospitales, en el centro de salud se siguen haciendo. ¿Cómo anda nuestro sistema inmunológico en estos tiempos? Porque antes no había tantas pestes, no nos enterábamos. Y no es tan malo, porque ya hemos tenido tantos que ya somos sobrevivientes de todo lo que vos ya has estado contando. Entonces, nuestro sistema inmunológico está muy elevado, muy bueno. Ya existen vacunas, las vacunas no evitan que te enfermes, evitan los casos graves, evitan las complicaciones. Yo me pongo la vacuna contra la hepatitis, no quiere decir que no voy a tener hepatitis, pero voy a tener una situación... ¿Qué es lo que recomendás vos a tu paciente? ¿Qué vacuna ponerse ahora? Vacuna de la gripe, vacuna contra el neumococo en las personas que tengan patologías asociadas o que sean inmunodeprimidos, embarazadas, oncológicos, patologías especiales, diabéticos, problemas con cardiopatía. Contra el COVID se sigue usando la vacuna contra el COVID, sobre todo en personal de salud, gripe y neumonía. Neumonía, la del neumococo, una vez cada 5 años con un refuerzo post la primera vacuna. La verdad que eso es lo fundamental y por supuesto todas las medidas que lo vemos a diario. ¿Se vacuna menos la gente? ¿Cómo? ¿Se vacuna menos la gente? No, se está vacunando, te diría, contra la gripe más. Ya muchas. Porque hay toda una campaña
encargado de salud de Estados Unidos, es una antivacuna importante. Hubo una campaña muy importante en contra de las vacunas por la vacuna de la gripe, por algunas complicaciones de la gripe, pero la vacuna, por la vacuna del COVID. Pero en el Congreso salió uno que se pegaba imanes. Sí, pero hoy la vacuna de la gripe está demostrado y sigue funcionando que disminuye la patología, disminuye sobre todo en la tercera edad. Personas con mayores de 65 años hoy es mandatorio y prácticamente obligatorio que se tengan que vacunar contra la gripe. Eso no hay discusión al respecto, no hay ningún tipo de discusión en la Organización Mundial de la Salud, está aceptado y todos los entes te dicen que sí se tiene. La de la gripe no hay discusión. Podemos discutir sobre COVID, inclusive la de la neumonía está un poco más restringido para pacientes de riesgo o poblaciones específicas, inmunocomprometidos, como te los nombré recién. Pero la gripe sí. Sí, y después todas las medidas de higiene normal, que por ahí me los dicen los docentes, los chicos han vuelto a tener esa confianza de que no se lavan las manos, no se hacen una buena higiene, vamos a hablar claro, se suenan la nariz y se limpian con la mano, nada más, con el rol. No hay una buena higiene, no hay buena higiene. Entonces se ha acabado la distancia social, el uso en los cursos, en la docencia, se ve mucho, se cierran las puertas de un aula, se contagian todos, pero en general esto no afecta tanto a los niños, a las personas jóvenes, sí nos afectan a las personas grandes. Muy bien, muchas gracias. Damos un par de anunciantes cuando volvamos la mesa de periodistas. ¿Buscas una farmacia de confianza? San Martín de Porres es tu opción. Obras sociales, stock permanente y atención rápida. Nuestra farmacia robotizada garantiza la calidad y precisión en cada entrega. San Martín de Porres, tu salud en buenas manos. Cuando de salud se trata, el poder que ostentan las obras sociales y las empresas de medicina prepaga lo controlamos juntos. Soy Alfredo Nardi, abogado en defensa de la salud. ¿Y el asadito? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Vos te vas a encargar? Pegamos unas pizzas. ¿Qué pizza ni qué pizza? Mirá, te apuesto que si consigo todo en menos de 15 minutos, no solo vos te pagás el asado, sino que vas a lavar todos los platos. Dale, hermano, yo te tomo la apuesta. Pero mirá, te quedan 14 minutos, Apurate. En Napoli, tienda de frío, encuentro de todo. Bebidas bien frías, verduras listas, una buena picada y la mejor carne, seleccionada por expertos. No tengo que sacar números, no espero. Entré y salí en minutos. Me parece que alguien perdió la apuesta. Ah, no puede ser, hermano, vos has hecho trampa. Me lo tenías preparado. No es hacer trampa, uno sabe a dónde ir. A ver cómo está esa carne. Una mantequita. Napoli, tienda de frío. Fácil, rápido y al mejor precio. Bueno, comenzamos con Joana. ¿Se sigue haciendo teatro en San Juan? Sí, es así. El teatro va a llegar a la provincia. Cada vez son más los actores sanjuaninos que siguen apostando por lo suyo y en este caso, este viernes se presentan Las Beatrices. Es así, son 3 españolas, hacen de españolas, no. En escena son 3 sanjuaninos que están en esta obra. Así que esta mañana fue la productora y una de las actrices y nos contaban un poco de lo que va a ser este viernes. La obra Las Beatrices, se presenta el viernes 3 de abril en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. Son 3 gallegas, pues que jueguen con este acento, venga. Pues ahí ella nos va a decir un poco. Y ellas vienen a contarnos un poco sus sueños, ¿no? Como su sueño ha sido viajar por el mundo y un poco que ya lo vienen cumpliendo. Y también vienen a contarnos un poco sobre la soledad, sobre la muerte y sobre la soledad, digamos, en la muerte. Desde un lugar cómico, de poder reírse de lo que también les duele un montón, ¿no? Entonces, como que es interesante la profundidad que maneja la obra, pero a la vez la comicidad. La tecnología, algo primordial de esta obra que ustedes lo han incluido. Tenemos un dispositivo al que nosotros le llamamos Alexa,
que es una pantalla que va indicándole a la gente un poco qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, ya al comienzo la gente sabe que el público tiene que obedecer y confiar, es la primer orden que da Alexa, ¿no? Y de ahí en más va a haber un juego constante con la gente, donde la gente se va a sentir parte y va a ser un poco protagonista también de todo lo que va pasando. Viernes 3 de abril, 21 a 30 horas, en la sala auditorium del Teatro del Bicentenario. Hay descuentos para quienes les interese, para jubilados, para estudiantes, para público en general, comprando en boletería, y también pueden acceder a través de un link del Teatro del Bicentenario, en donde directamente los lleva a la compra. Bueno, dígame, doña Patricia, ¿hay todavía jaurías de perro por ahí sueltas? Sí. Y usted sabe que, vamos a ver, mientras vamos viendo las imágenes, yo le cuento. Esto nos vamos a Las Flores, el departamento de Iglesia. Esto comienza por una conducta que muchas veces hemos comentado, Juan Carlos, de gente que comienza de alguna manera dándole comida a los perros que van. El problema en Las Flores, esto es la propiedad del señor Daniel Narváez. Los perros ingresaron, le mataron todos los conejos, hasta el conejo que era el reproductor con el que servía a las crías y demás. Y las gallinas del corral, le mataron todo. Ha puesto de la denuncia porque los perros son de una vecina, que al final son y no son, porque ella dice, yo les doy de comer y ellos se quedan. Pero los perros, cuando lo tienen que comer, van a las casas de los vecinos y hacen esto. Mataron todos los conejos. En Rivadavia hay una situación similar. Una persona que también les deja comida con una bandejita. Sí, y son peligrosísimas. Esas señoras buenas son peligrosísimas. Esto le pasó por una vecina buena de esto. Estos son estos perros. Y en la calle Tucumán, entre General Paz y Avenida Córdoba, pleno centro, los vecinos están padeciendo lo mismo, pero ¿sabe con qué? Con gatos. La señora le da comida a los gatos. Y dicen los vecinos, además del olor, los gatos vienen, tiran las crías, quedan en la vereda, lloran toda la noche. Cuando pasan los perros, primero, que es una pelea entre los gatos y los perros, y es un peligro para la gente. Son las vecinas buenas que terminan siendo malas. Pues es que eso, en Madrid hay un código para el bien trato a los animales, pero entre otras cosas, si a vos te pillan dando de comer a alguien, a una paloma, podés ir a la cárcel. En el País Vasco había chips incluso, les insertan chips a las mascotas con todos los datos de los dueños para que no los abandonen. Porque si se ve un perrito deambulando por la calle, se le analiza el chip y, señor, esta es su mascota, primero multa por haberlo abandonado y nunca más va a querer tener una mascota. Para los perros grandes. Claro, no peligrosos, claro. Exactamente. Pero el problema es que, por ejemplo, hay un concejal en Rivadavia que presentó un proyecto también a raíz de esto, porque dice, cada vez vemos más gente que por una cuestión de buen ánimo, buena voluntad, le da de comer, pero cuando pasa algo, después de nadie se lava las manos todo el mundo. Exactamente. Claro. Y cuando la gente tiene que ir al hospital mordida, atacada y demás, o como este hombre, la policía le dijo, pero la señora dice que no son los perros de ella, porque ella de vez en cuando le da de comer, sí, y le mataron todos los conejos. Claro. Así que realmente una situación grave. Juanca, ¿qué va a pasar con la ley de glaciares? Supuestamente el 8 de abril es la fecha que se va a votar, pero hoy no se sabe porque lo que era seguro, la cantidad de votos, ahora empiezan a haber algunas dudas. ¿Por qué? Porque hay legisladores que no son de la provincia de San Juan, sino de otros lugares, y empiezan a tener ciertas presiones ambientalistas para ver cómo van a votar. Así que hay que ver si todavía siguen teniendo los votos el 8 de abril y si no se judicializa después. El tema es definir claramente qué es lo que es un glaciar, porque hay nieve que está alrededor, a lo mejor cerca de un glaciar, pero que es una nieve que se derrite cuando los primeros calores y es parte del torrente de agua que cae, del caudal. Y hay otras que son permanentes. El glaciar como reserva de agua es una cosa, y lo que se está en discusión es el periglaciar, que son estas formaciones de hielo que en algunos casos son muy importantes porque por más que se derrita, pero contribuye al ambiente. Si lo destruís, podés destruir el ambiente. Y hay otras veces que no tienen incidencia, pero esas son respuestas científicas. Y hoy creo que hay mucha política. 100.000 expertos en glaciares en Argentina no hay, eso está claro, ¿no? No, pero independientemente de esto, todos hacen política, tanto los que dicen defender los glaciares como los que están, que eliminen los glaciares, todos hacen política. No nos engañemos, una institución se mantiene si tiene una causa que defender. Si no defiende una causa, no viene la plata internacional. Exactamente. Lo mismo pasa, ojo, con quienes quieren minería a cualquier costo. Las dos cosas hay que defenderlas. Seguro, sí. Bueno, y que mañana vuelve a jugar la selección.
Mañana realmente me da lástima, ¿no? Sí, mire, tanto así que Scaloni ya confirmó que mañana van a jugar el 11 de gala, que Messi va a ser titular y hasta en conferencia de prensa alentó a que la gente vaya a ver el partido. Pero ver la tribuna de la cancha de Boca, que no es de las canchas más grandes, ¿no? Y estaba semi vacía. Estaba en un 80% bueno, aproximadamente. Se notan mucho los agujeros que... Para ver si... Los 3 costados llenos más el paredón. Pero estaba en un 80%. Había hueco. Había algunos huecos. ¿Cuánto costaba la entrada? Y la más cara estaba en cerca de 500.000 pesos. Pero la más barata estaba en 90. Contra la selección número 130 y ahora se juega contra la número 90 y pico. Claro. Ahora es mejor el partido. Y el mejor jugador al menos juega en un equipo de mitad de tabla para abajo de Inglaterra. ¿Y qué pasa si nos ganan? ¿Qué pasa si nos ganan? Es la noticia mundial. Yo creo, mire, el otro día se lesionó un jugador uruguayo que también se va a perder el Mundial. Yo le prendo velas a Messi, a Martínez, a Cuti Romero, y de ahí que no pase más nada. Messi está en condiciones de jugar aparte de su predicamento con los jugadores. Y ese es un tema, Juan Carlos, la verdad. ¿Qué va a pasar físicamente con Messi? Él es que muy Messi está en inteligente. condiciones de jugar, no hay duda. Pero que sea el líder del equipo, como fue el Mundial pasado, es lo que hay que ver. De Paul puede ser líder. Y De Paul yo creo que ha retrocedido varios casilleros ya. Puede ser que todavía estén jugando jugadores que no andan en River bien y sin embargo están en la Acuña. selección. Como el caso del Huevo. Acuña y Montiel son dos. Es que en la Montiel defensa anda, no hay Montiel mucho sí, más, ¿eh? Pero Acuña no. No hay mucho más. Jugadores Juan nuevos. Molina no está ni de suplente en el Atlético. Molina alterna. Molina sí ha hecho unos goles. ¿Ha hecho ahora? No, Molina está jugando bien. Bueno, ¿quién más? Y Tagliafico es número opuesto, va a ser el 3 titular de la selección y tampoco tiene mucho recambio en defensa. Valerdi sería el suplente natural de Otamendi o de Romero, pero tampoco ha tenido tanto rodaje porque... Vos decís hoy, jugadores de mejor nivel en la selección, tenés que ver los delanteros, porque Lautaro Martínez está jugando muy bien, y Julián Álvarez, si bien no está jugando muy bien, es muy fuerte. Y Enzo Fernández. Enzo Fernández, y aunque te parezca que no, Nico González. Polifuncional para Scaloni también, ¿eh? Es de los jugadores que mejor también. nivel tiene. McAllister no está jugando muy bien. El Liverpool está ahí en mitad de tabla y el Tottenham, donde juega Cuti Romero, está peleando el descenso. Hay la defensa, ¿qué es lo que tiene? Porque acá vamos a enfrentar jugadores en serio, ¿no? Y Tagliafico, Romero, Otamendi y Molina. Ya, a mí me Otamendi con muchos años ya. 39 Romero tirando para 40. Romero muy nervioso. Sí. Sí, no es buena defensa. Me preocupó lo de Colombia con Francia. Francia plantó un equipo de segundo nivel. De suplentes. Y lo pasó por arriba. 3-1, inapelable. Iban 3-0. Descontó ahí al final un jugador colombiano. Pero bueno, pero el Dibu Martínez lo dijo. Lo que él más le preocupó con ese partido, que no fue un partido, fue la actitud. Vio que hay jugadores que no están poniendo la actitud que tienen que tener para la selección argentina, y lo otro que dijo, dice, lamentablemente con estos partidos no nos podemos medir. Dice, no sabemos si estamos entre las 10 mejores selecciones o no. El tema es que se acordaron tarde de reclamar al menos eso, ¿no? Bueno, mañana comienza el concurso de intérpretes. Mañana vuelve un nuevo ciclo del concurso de intérpretes. Empezamos con la etapa de presentación. Vamos a empezar de a poco conociendo a quienes van a empezar en la próxima etapa a competir. ¿Listo el jurado? Así que listos los participantes. Así que ya tenemos todo listo para mañana. Están incluso las preguntas que vamos a hacerle al jurado, porque tienen que ver con esta etapa que estamos viviendo. El jurado es altamente calificado. Está José Domingo Petrachini, está Ricardo Elizondo y está el mago Mauricio Álvarez. Pero hay temas, por ejemplo, la IA, inteligencia artificial, ¿cómo va a jugar respecto al arte? Puede. Yo veo que te piden una canción estilo Sabina y te la sacan. Sí, al instante, imitando las voces de artistas que han fallecido ya, sin más. Bueno, después a Mauricio, el número más importante que él tiene no es de prestidigitación, sino mentalismo. ¿Qué es lo que es el mentalismo? Ojo, yo he visto gente que se pone a llorar cuando él le hace mentalismo, ¿no? Y le saca toda la historia familiar en un minuto. Es de temer. Es de temer. Y vamos a hablar también de las voces. Porque decimos, tal es tenor. Todos son tenores. ¿Qué es lo que es un tenor? ¿Qué es lo que es un barítono? ¿Qué es lo que es un bajo? ¿Qué es lo que es la mujer, una soprano? Y algunos que no somos nada. Y nosotros que no no tocamos ni la bocina. Ni en la ducha. Ni en la ducha cantamos aquí. Bueno, cuando volvamos, vamos a escuchar un viejo conjunto que ya ni siquiera se llama así.
pero que cuando ganaron el concurso de La Ventana se llamaban Legado. Antes del corte, les mando un feliz cumpleaños a Guillermina Palma. Guillermina. Muy bien. Vamos a un corte y ya volvemos. No se vaya. Enseguida vuelve La Ventana. En cada rincón, Telesol. Somos todos Telesol. Somos todos. Hace 15 años comenzamos un viaje lleno de desafíos y logros. En la actualidad estamos presentes